Hola, jóvenes. Buenos días, profesora. Hola, profesora. Buenos días, Miss. Hola. Buenos días. Hola de nuevo. ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a continuar con el programa correspondiente a esta materia. Primero hago pase de lista. Ya ven, ¿por qué apenas, chicas? ¿Qué no las dejaba salir su lista anterior? No, Miss, estoy a seguir clase. Esa maestra, ya córranla cuando vean que son 10 minutos, que ni siquiera las dejan respirar. Díganle, ¿qué se piensa, maestra? Malo, malo. Bueno, ni modo, les tocó otra vez conmigo. Vamos a iniciar con el pase de lista, jóvenes. Les prometo que ahora sí les voy a dejar salir 5 minutos antes, 10 minutos antes. ¿O quiere alguien ir al baño o les doy 5 minutos para que se acaben de incorporar? Sí, Miss, por favor. Sí, Miss, por Adelante, favor. adelante. Claro que sí. 5 minutos para que vayan a tomar agua, hagan lo que necesiten. Yo estoy aquí por si alguien necesita algo. Hola, Lupita. Hola, Miss.
clases. Hola, Andrea Yamilet. Les permití a tus compañeras ir al baño porque estoy muy consciente que las dejé salir muy tarde de la otra clase, pero ahora sí ya iniciamos, jóvenes. Bueno, la última clase que abordamos porque ya tiene tiene 15 días que no las veo. Entonces, por favor, sáquenme de la duda. Lo último que abordamos fue sobre la entrevista, las etapas de la entrevista. Esa ya la revisamos, les mostré un PowerPoint que también acá tenemos. Ese PowerPoint lo tienen aquí en la unidad número 4. Estoy ya compartiendo pantalla. El PowerPoint lo tenemos acá, ¿eh? Ustedes pueden tener acceso a esa información que les di de cómo se hace una entrevista a nivel familias o jóvenes con problemas, con algún tipo de problema de conducta, de aprendizaje y cómo se iba a canalizar. Como ustedes pueden ver, acá está compartido con ustedes con cada uno de los pasos y está en la unidad número 4. ¿Ok? Pero lo último que vimos entonces fue, ya no sé a qué unidad lo mandé. Empezamos ya con esta fue, según yo, las etapas de una entrevista, pero no sé, no recuerdo sinceramente si ya empezamos a entrar a lo que viene siendo el perfil del entrevistador. ¿Alguien me puede comentar, por favor? Miss. ¿Sí? ¿Ya lo analizamos o apenas lo vamos a empezar a analizar? Apenas. Ok, muchas gracias. En el documento que les proporcioné, en la dirección que aquí está marcada, en perfil perfil del entrevistador, tenemos que es parte de un libro, acá está la liga y este es el documento. Este es el documento que me va a permitir tener esa información. Pareciera ser que está enfocado a lo que viene siendo para una entrevista laboral, pero si nos damos cuenta, en cada una de las entrevistas, lo que tiene mayor variante es el objetivo. La variante la tenemos que considerar nosotros como entrevistadores. Cada quien va a atribuir el papel o el rol dependiendo del tipo de entrevista. Pero el perfil del entrevistador, ustedes tienen que tener estas características. Al ser docentes, tienen que desarrollar todas estas características porque pareciera ser que siempre estamos entrevistando a otro ser humano en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a su contexto. Nosotros vamos a estarlo analizando. ¿Quién me puede compartir? ¿Quién leyó esta información? Realmente eran 6 cuartillas, es muy poco, pero es suficiente como para poder tener claridad en cuáles son
las características que un entrevistador debe de tener. ¿Alguien, jóvenes? Nadie revisó el documento. Muchas gracias, Lupita. Luego Connie. Luego Alicia. Sí, profesora. Hablaba que el perfil del entrevistador tiene que crear muchísimo un ambiente cooperativo para obtener la información más acercada al objetivo de la entrevista, es decir, que sea verídica también, ¿no? Y que este perfil tiene muchas habilidades de inteligencia en la utilización de las técnicas para el buen manejo de la entrevista y cómo se va a llevar a cabo esta entrevista, la finalidad de recabar esa información, ¿no? Y bueno, la habilidad de memorizar, inclusive, de organizar, de planear y la capacidad de la anticipación para cada pregunta. También hablaba muchísimo de tener conocimiento muy certero del perfil laboral para la entrevista, el conocimiento general, es decir, del trabajo, y hablaba mucho que tenía que tener una amplia cultura general para que se pueda desenvolver, ¿no? Y conocimientos básicos, mencionaba de la rama de la psicología, habilidades como sociales, analíticas, de comunicación, de interpretativas y la toma de decisiones. Ok, todos estos son fundamentales. Quiero que te sitúes nada más en uno para darles oportunidad también a tus compañeras de ir construyendo este conocimiento. Lupita, hablabas acá obviamente al leer el artículo te situaste únicamente en que el entrevistador tiene que tener una claridad en el perfil del puesto. Si se trata de los otros tres tipos de entrevista, entonces ¿en qué tiene que tener claridad en general en una entrevista? Sí, profesora. En lugar del perfil, ¿de qué hablaríamos? Ah, bueno, del puesto, ¿no? De lo que de lo que queremos encontrar en el entrevistado. Ajá. Aquí yo voy a ver entonces casi un poco mi diagnóstico, y cuando yo veo el diagnóstico de qué es lo que voy a buscar en el entrevistado, eso es lo que yo no voy a perder de vista. Y entonces voy a poder dirigir las palabras para descubrir. Yo recuerdo mucho que tenía un docente que decía que si alguien tenía que pertenecer a la policía judicial, era un chascarrillo sexista, pero es una parte padre también, hasta cierto punto. No, yo creo que todos los puntos. Decía que el mejor investigador es una mujer, porque las mujeres encontramos la manera de llegar a la profundidad del asunto. Que éramos las mejores investigadoras. Y si lo vemos desde ese punto de vista, no como algo agresivo, pues es un halago. Es un halago el darnos cuenta de que nosotros, cuando tenemos en la mira una idea o una meta, vemos cómo llegamos. Nos decía el maestro que es casi acorralar a la persona hasta que diga la verdad. En una entrevista yo no puedo ser así de agresivo, ¿están de acuerdo? En una entrevista yo tengo que ser amable, cordial, pero la imaginación y la inteligencia para llegar a encontrar y detectar lo que yo quiero buscar, sin perder de vista que tal vez esté mal, pero que mis preguntas van a llevarme a tener la información correcta. No me voy a andar por las ramas, pero tampoco, nos decía el maestro, tampoco se trata de convencer a un cordero de ser un conejo. No, se trata de encontrar las preguntas adecuadas para detectar el objetivo al que yo voy. Ejemplo, si yo pienso que hay violencia intrafamiliar, tengo que ir con cuidado porque yo estoy teniendo esa especulación.
y de cómo voy a preguntar y qué voy a preguntar. Y tener la capacidad de decir, me equivoqué, qué bueno, no era por este sentido, era por este. Y darme esa oportunidad. Entonces tengo que tener muchísima claridad. ¿Qué es lo que estoy buscando? Eso es lo que acá se podría denominar al perfil del puesto. ¿Sí? Tener conocimiento sobre el puesto. Quiere decir, voy a imaginar que de lo que acabamos de hablar en la clase anterior, que era sobre niños excepcionales. Y entonces yo digo, ¿por qué tiene conductas desafiantes? Y entonces empiezo a buscar en el contexto. Entonces tengo claridad de qué es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿De acuerdo? Muchas gracias, Lupita. Sí, profesora. Connie. Bueno, había levantado la mano. Aquí estás, Connie. ¿A qué habilidades se refiere? ¿O quién tiene que tener estamos hablando del entrevistador. ¿A qué habilidades se refiere? No menciones estas. Tú explícame. Bueno, se refiere a las habilidades que tiene que tener el entrevistador para poder realizar la entrevista. Pues me imagino que ahí es pues el conocer, ¿no? Conocer el objetivo de la entrevista, qué preguntas debe realizar, qué métodos debe utilizar, también de... Entonces, ¿a qué habilidades se refiere? O sea, sí, preguntas, la manera en que lo tienen que hacer, pero ¿a qué habilidades? ¿Por qué dice habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades, las analíticas? Bueno, sí las entiendo perfectamente, pero en este sentido de que el entrevistador tiene que tener habilidades sociales, ¿a qué se refiere? Habilidades sociales, que puede interactuar de una manera fluida con los pacientes o con las personas, bueno, en este caso con los entrevistados. Entrevistados. ¿Sí? Con los entrevistados. Efectivamente, en esta parte, aquí es fundamental que tengamos claridad de que si yo voy a entrevistar, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué sé yo de cómo me debo de comportar? ¿Qué sé yo de las facilidades que tengo? ¿Qué sé yo de cómo, cuál es la manera correcta de hablar con otra persona? Hay personas que consideran que tutear es bueno porque se abren y porque tienen mayor confianza. Mucha gente piensa eso, dice, no, si yo tuteo, por eso me gusta tutear y que me tuteen. Pero hay personas que no, que tuteo es una falta de respeto. Y entonces, esta parte tendríamos que analizarla. ¿Qué habilidades sociales? ¿De qué me puedo dar cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta yo para saber cómo voy a tratar a la persona? Tal vez desde la vestimenta. Me va a dar la pauta para saber cómo voy a tratar a esa persona, a este entrevistado. ¿Qué características tengo yo? ¿O qué debo de observar para poder conocer esto? ¿Soy callada? ¿Soy tímida? Entonces, ¿cómo tengo que hacer las preguntas? A lo mejor tengo que llevar una guía, algo escrito. Se me da la facilidad de palabra. Perfecto. Pero no es correcto porque a veces me desvío del tema. Entonces tengo que frenar porque me vuelvo verborreica. Y en lugar de sacar una información importante, entorpezco la entrevista. ¿De verdad necesito que me diga las cosas textuales o puedo deducir? Porque yo deduzco muy mal. No, rápido me voy a dar cuenta. Si le pregunto esto y esto me responde o no me responde, me voy a dar cuenta. ¿Qué capacidad tengo yo? Por eso habla de las habilidades que cada uno debe de reconocer en sí mismo. A ver, tiendo a interpretar mal las cosas. Fíjate, ubícate como entrevistador y no puedes atribuir cosas que no
me dijeron efectivamente. Freud decía que las palabras no se equivocan y que todo debe de ser textual, porque si no el individuo no tiene conciencia de ese conocimiento. Y entonces veo la toma de decisiones, que entonces elijo las mejores formas de entrevistar. Hay personas que en una entrevista laboral hacen esperar y desesperarse a los entrevistados hasta que uno a uno se fuga. ¿Es correcto? Para esas personas sí les funciona. ¿O por qué? Porque el perfil del puesto necesita que las personas aguanten esperar 10 horas para 5 minutos. Entonces tal vez la estrategia sea buena. Tengo que tomar una decisión de cómo voy a elaborar y de qué voy a preguntar y de cómo voy a preguntar y para qué voy a preguntar. Entonces son decisiones que yo debo de analizar desde antes. Pero para eso me tengo que conocer como entrevistado. ¿De acuerdo? Vamos con los rasgos de personalidad. Alicia, habías levantado la mano. ¿A qué? Explícanos un poquito de esto. Los rasgos de personalidad. Seguimos hablando del entrevistador. ¿Nos compartes, por favor, Alicia? Sí, pues venía en el formato, venía el autoconocimiento, que era que el entrevistador va a percibir sus virtudes y limitaciones para, ¿cómo se llama? Para que se desarrolle en un estado especial de sensibilidad, para que le dé una mayor posibilidad de captar los fenómenos que ocurren dentro y fuera de él. Ajá, muy bien. A ver, fíjate, aquí ya dijiste algo muy importante, Alicia. Fenómenos que ocurren dentro y fuera de él. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Alicia? Hola, Alicia. Pues sería como cómo lo percibe él y también como usted ya lo había comentado sobre cómo lo está tomando, o sea, físicamente, ¿no? Bueno, cómo son sus expresiones y todo eso. Ajá. ¿Me estás hablando de congruencia entre el lenguaje no verbal y el verbal? Sí. Ok. Ok, entonces también tendría que tener congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Sí, efectivamente, el autoconocimiento es darnos cuenta de la dimensión, de qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer, y qué es lo que yo tengo que destacar. En algún momento les comenté que hay docentes, por ejemplo, que cuando dan una clase bajan la voz porque no pueden hablar más fuerte. Pero es una estrategia para que todos los demás bajen la voz porque si no lo escuchan, entonces se quedan sin la clase. Y se toma como estrategia, no como debilidad. El autoconocimiento de nosotros mismos nos va a permitir explotarlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Alicia, Sara, por favor. Habla de autoaceptación. ¿A qué se refiere? Sí, María Félix, ahorita vas tú. No te escuchamos. Si le subes un poco a tu volumen. Porque nada más se mueve el micrófono, pero no te alcanzo a escuchar. Lo lamento, Sara, no. Si me lo escribes, por favor, porque pareciera que tienes algún problema con el audio. ¿Puedo yo, Miss? Sí, sí te corresponde, Sara. Perdón, María Félix, perdón. Vas. ¿Sí? Ok, Miss. Sí, claro Bueno, que sí. la autoaceptación habla de la manera de aceptarse a sí mismo, ¿no? Uno como entrevistador tiene primero que aceptarse, conocerse como sí mismo para poder brindarle esa misma y transmitir eso a nuestro entrevistado, ¿no? Manejar
o saber manejar la tolerancia con nuestros pacientes y tener capacidad para tratar a las personas como seres humanos, como nos los comentaba, comprender a los demás, sobre todo fomentando la comunicación y ser espontáneos. Muy bien. Esta parte que mencionas, o sea, es ser espontáneo, o sea, cuando yo sé que tal vez las cualidades que tengo, las características que tengo, tal vez no son muy buenas, pero son mías. Entonces también tengo una apertura a que lo que encuentre en otras personas las pueda valorar o evaluar de forma correcta. Y esto es completamente importante. Muchas gracias, Félix. Adriana Romero nos está compartiendo lo siguiente. Dice que ella investigó y algo que debe de tener el entrevistador debe saber manejar sus rasgos de personalidad, ya que a menudo será el primer contacto y debe poseer características como carácter y personalidad. Ok. Sara, ya está aquí la participación de Sara. Bueno, ok. Déjenme tantito solamente hacer énfasis aquí en lo que nos comparte Adriana. Tiene razón y es precisamente estos rasgos de personalidad de los que investiga su compañera, que recordemos que somos el primer contacto. Si voy a entrevistar a un padre o a un alumno, depende de la cordialidad, de la apertura que le dé la respuesta del entrevistado. Si yo soy cordial, voy a tener una buena respuesta. Si yo no soy cordial, seguramente voy a empezar con algunos problemas. Y eso es lo que tengo que ir reflexionando, tengo que ir analizando, ¿de acuerdo? Y Sara nos está dando su participación. Gracias, Sara, para a ver, déjame ponerte aquí tu participación, Sara. Gracias. El apartado de autoconfianza es que uno mismo debe tener confianza en sí mismo para obtener respuestas que uno quiere tener y de controlar sus nervios. Sentirse que de verdad va a lograr el objetivo. Si yo desde antes dudo, yo les digo a mis pacientes, pues si ya dudas de ti, pues ya mejor no lo intentes. De todas maneras no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar seguro de que sí va a poder alcanzar eso. Porque una persona debe de sentir que tiene esa capacidad para que realmente si la persona lo cree, lo va a poder devolver o lo va a poder obtener de otras personas. La confianza es elemental. La confianza hace que mi actitud sea positiva. La confianza va a hacer que mi tono de voz, la forma de comunicarme, de acercarme, sea tan positiva que la otra persona también se abra. Como esta parte es muy padre porque es auto. O sea, yo mismo. Y es fundamental. Abigail, por favor. En autoconfianza. Sí. Sí, era esa, creo. Pues como usted menciona, es que el entrevistador se tenga más confianza en sí mismo. Y también lo que ahí importa mucho es que él pierda lo que es el nerviosismo. Porque ahí es donde uno cae que, ay, es que no sabemos qué me va a preguntar y estamos así pensando y por estar con ese nervio, pues contestamos hasta mal. Por eso es más en lo que te dice ahí, hay que confiar en sí mismo. Sí, 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 claro que sí. Hay que confiar en nosotros mismos. Muy bien. A ver, Abigail, ¿y qué es una autorrealización? Pues es cuando logramos hacer lo que teníamos planteado, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y qué se siente cuando nos autorrealizamos? Bien, ¿no? Porque pues ya es algo que tú ya hiciste con tus logros, ¿no? Ahora sí. Efectivamente. Como un logro que obtuviste de esa autorrealización. Exacto. Y esto nos da el impulso
para seguir haciendo las cosas bien. Cuando yo logro detectar que este trabajador es o no apto, me siento satisfecho porque es parte de mi trabajo y es parte de que le dé un impulso a mi propia empresa. Cuando yo logro detectar que mi alumno está siendo maltratado emocionalmente, me da pie a canalizar a los padres o al alumno a instancias correspondientes y ese es mi trabajo, detectar para ayudar. Si yo detecto que estaba equivocada, ese es mi trabajo, dudar para poder detectar que tal vez por lo que no estaba aprendiendo el chico era porque yo tenía malas estrategias, no por violencia en casa. Lo que nosotros hagamos, pero que realmente me haga tener una satisfacción, me va a hacer sentirme autorrealizado porque alcanzo los objetivos propuestos. ¿Sí, Abigail? Sí, ajá. Pues ya cuando, porque a veces confundimos lo que es de que, pues a lo mejor el niño tiene problemas en casa o así, pero en sí a veces nosotros ponemos estrategias que no son adecuadas para él. Y Claro. pues ahí es donde nosotros como docentes debemos de cambiar estrategias, buscar más información a fondo para poder trabajar con ellos adecuadamente y brindarles el apoyo que ellos necesitan. Claro, claro. Y eso, o sea, cuando yo tengo claridad de que como entrevistador, este es mi objetivo y lo alcanzo, ya sea que confirme o no. Por ejemplo, en selección de personal, el objetivo, se abre una convocatoria para selección de personal. Se abre una convocatoria y son muchísimas las personas que llegan, pero mi obligación como entrevistador es solo escoger a los mejores. Cuando yo detecto alguno que no era para ese puesto, estoy haciendo bien mi trabajo y me debo de sentir orgullosa. Pero cuando detecto al que va a ser el ideal, también estoy haciendo bien mi trabajo. No quiere decir que a todos les voy a decir que sí, ni a todos les voy a decir que no, sino sentirme orgulloso de que estoy encontrando lo que debe ser. Si es ayudar a un alumno porque tiene problemas en casa, sea lo que yo sospechaba o no, pero el estar ayudando, me voy a sentir orgullosa de mí. Ayudar a un alumno a aprender y detectar por qué no está aprendiendo, tengo que sentirme orgullosa, no porque solucione la vida, sino porque hago bien mi trabajo. Saber elegir a qué persona le voy a dar el ascenso que tiene que ser el mejor, me tiene que hacer sentir. Es la congruencia de mi exigencia con el resultado. Y en ese momento me siento muy bien. María Guadalupe Méndez nos dice, cuando confiamos en nosotros mismos, todo fluye. Claro que sí. Eso es autoconfianza. La autorrealización, bueno, dice, es como cuando mostramos a nosotros mismos nuestros miedos y los afrontamos. Nos estamos autorrealizando. Sobre todo, más que afrontar los miedos, darnos cuenta que hacemos lo correcto ante determinadas situaciones. Y entonces este índice de satisfacción conmigo va a ser el máximo. Y entonces me voy a sentir autorrealizada. ¿Sí? El afrontarnos, es que dice, es como cuando nos mostramos a nosotros mismos nuestros miedos y los afrontamos, nos estamos autorrealizando. Creo que aquí esta parte se basaría en el autoconocimiento, la aceptación y ahora sí la confianza para lograr superar ese miedo. Acá en este ejemplo que nos estás poniendo, María Guadalupe, encontramos los 4 atributos. ¿Sí? Acá lo voy a ubicar como lo está poniendo su compañera. Dice, nosotros mismos nuestros miedos. Tengo que tener conocimiento de mí. Elegiré a la mejor persona, detectaré cuál es el problema de mi alumno, lo podré ayudar. Y entonces acepto que tal vez pueda estar mal mi diagnóstico o mi predicción,
pero que muy probablemente esté bien porque yo tengo ese conocimiento. Tengo que sentir que lo puedo lograr y luego estar contenta con estos resultados obtenidos. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere agregar algo más a estos comentarios? María del Rosario. Se podría decir que entonces ahí podríamos aplicar como la autorrealización, bueno, que sería como estar satisfechos de los logros que se están obteniendo o de lo que nosotros mismos ya nos habíamos planteado y que en realidad se están obteniendo esos logros. Efectivamente, María del Rosario, efectivamente es así. Si nosotros lanzamos estas 3 preguntas y la respuesta es favorable, es ¿quién he sido? ¿He sido bueno en mi trabajo? ¿Quién soy aquí y ahora? En este momento lo estoy haciendo bien. La decisión que tomé, la forma en que pregunté, los resultados que obtuve, ¿fueron los correctos? ¿Qué pasó en este momento? Y entonces ahí voy a concretar sobre todo la autorrealización. También a veces necesita un poco más de tiempo para darme cuenta si lo que observé y las decisiones que tomé fueron acertadas. Recordemos, como lo comentaba su compañera, la presentación, la imagen que da al entrevistado, el entrevistador de primera instancia es fundamental. Si el entrevistado se siente confiado, si el entrevistado se siente confundido, si el entrevistado se siente mentiroso, si el entrevistado se siente acosado, no nos va a decir la verdad. Entonces, la presentación inicial es importante. Siempre, como lo vimos en cómo se debe desarrollar la entrevista, debe de ser una forma amable, sencilla, grata. Y en ese momento yo ya voy a poder tener acceso a una información real. Si yo me pongo a la defensiva o a la ofensiva en una entrevista familiar o con un alumno y le empiezo a decir, pues es que su hijo va a reprobar. Entonces ya para qué me mandó a traer, diría yo como padre. ¿Para qué me mandas a traer? Si ya sabes que va a reprobar. ¿Para qué? Si me da mucho gusto que hayan venido porque es importante, se nota el interés que tienen en su hijo. ¡Oh! Aguas, porque ahí empezamos un discurso muy bueno donde les decimos, te vas a comprometer a ayudarle a tu hijo. La presentación de ustedes, por eso ustedes siempre tienen que ser impecables en su manera de tratar a las personas. Y es algo de sentido común y de la misma vida, de cómo nos presentamos ante los demás. Porque tenemos que tener un objetivo. Yo en algún momento se los comenté a ustedes. Tuve de los primeros trabajos que tuve fue como docente de bachillerato y pues era más joven. Bueno, era joven. Entonces, en algún momento hubo una falta de respeto de un alumno con demasiada confianza y no fue nada grave. No fue algo así, wow, ay, no, qué horror, no. No fue nada grave, pero sí había una falta de respeto. Y entonces yo tuve que buscar la manera en que el alumno o mis siguientes alumnos entendieran que a mí conmigo tenían que guardar distancia y que tenían que respetar ciertas cosas. Entonces, lo que hice fue que posteriormente me empecé a vestir, sobre todo las primeras clases, extremadamente formal. Cambié mi peinado y me veía súper enérgica. A mí me llegaban a tener mucho miedo en el momento en que me notaban, ¿no? Y no solamente, o sea, ya eso fue lo hice mucho tiempo, inclusive a nivel licenciatura. Hay alumnos que hasta la fecha me dicen, no, maestro, es que usted se veía bien canija, o sea, yo ya me quería cambiar de salón desde que vi que entró usted al aula.
Entonces, nosotros elegimos qué presentación y qué proyectamos al entrevistado. Si yo quiero obtener información verídica, pero el puesto requiere energía, autoridad, tendré que ver cómo reacciona esa persona. Pero eso va a ser dentro de las características de los entrevistadores, serían características de la personalidad, como autoconfianza, como autorrealización, como la autoaceptación y tener un concepto claro de qué soy y de cómo soy y qué puedo emplear para poder desarrollarme de mejor manera. ¿De acuerdo, jóvenes? Y entonces vamos a encontrar que vamos a poder tener cualquiera de estas tres características dominantes de mi personalidad, que es ser neutro, que puede ser una persona en la que pueden confiar, con la que se pueden abrir, o voy a representar algo que tienen la obligación de respetar. Entonces voy a elegir entre estas tres tipos de formas de presentarme por primera vez ante mi entrevistado. ¿Qué quiero que perciba de la entrevista? Y tiene que ver directamente con el perfil del puesto o el objetivo de la entrevista, ya sea para maestros o para alumnos. Maestros, alumnos, o sea, para contratación de maestros, para ascensos de docentes o administrativos, o para alumnos o para familia, porque también acá hay algo importante. Cuando voy a entrevistar a la familia, tengo que considerar, inclusive es importante echarle una ojeadita a los expedientes. ¿A qué se dedica mamá y papá del alumno que tiene conflicto? Eso es fundamental. No es lo mismo entrevistar a una mamá que está dedicada 100% a sus hijos, a una mamá que tiene que trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, porque sus niveles de estrés, su forma de trabajar, no es lo mismo que trabaje en una oficina a que trabaje en la calle. Es decir, no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre un agente de tránsito que está en el rayo del sol 12 horas al día y que cuando llegue lo último que quiere saber es de tareas de los hijos, a una persona que estuvo sentada hablando o no sé, que tiene otro tipo de trabajo, tengo que tomar en cuenta cómo me tengo que acercar. Tengo que ser neutra, tengo que acercarme, despertarles demasiada confianza o tengo que ser la autoridad. Por ejemplo, ustedes van a ser la autoridad, se me ocurre, son abogados, sus padres. Entonces ellos están sobre el derecho, están sobre las obligaciones y entonces yo me tengo que comportar de acuerdo a cómo quiero esta respuesta. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, Miss. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? Ok. Entonces, ese es el perfil, muchas gracias. Ese es el perfil del entrevistador. ¿De acuerdo? Adriana. Ese es el perfil del entrevistador. Nos vamos a ir, vamos a regresarnos. No me dio el clic. Características de un entrevistador. ¿Alguien tuvo oportunidad de leer este documento? Sí, Miss. Ok. En lo que lo puedo abrir, si me haces favor de compartir, por favor. Sí, Miss. Bueno, el documento hablaba sobre las características de un buen entrevistador. Nos mencionaba tres características básicas: las características actitudinales, las habilidades de escucha y las estrategias en el manejo de la verbalización. En las características actitudinales, primero nos menciona la empatía, que es la capacidad del entrevistador para comprender al paciente en sus preocupaciones cognitivas y emocionales y ser capaz de transmitir al paciente dicha comprensión. Es muy importante tener la empatía para que el entrevistado pueda desenvolverse en ese ambiente de confianza. En ese ambiente de confianza. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Alicia, por favor. También venía que la finalidad del psicólogo entrevistador es que identifica y clarifica la demanda y comprender los problemas y sentimientos del demandante. Y después hay que elaborar la hipótesis pertinente sobre la consulta, confirmarlas en sucesivas sesiones o con otras técnicas a fin de proponer estrategias. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, Lupita, por favor. Sí, profesora, habla muchísimo de la habilidad comunicacional como una estrategia a un manejo de una buena verbalización, es decir, de un lenguaje verbal y no verbal, para de ahí siempre mantener esa conversación durante la entrevista mediante estas estrategias y evitar el suponer, ¿no? Un señalamiento o evidenciar al entrevistado. Y bueno, evitar hacer ese tipo de interpretaciones. Uh-huh. Ok, muy bien. Muy bien, entonces veo que sí, afortunadamente sí tuvieron oportunidad de revisar este material. Sara nos comenta, las características se mantienen en todos los elementos, puede ser el lenguaje verbal y no verbal, y nos dice que se desarrollan a través de la conversación. Ok, entonces hay que prestar atención a todos estos. Continuamos, por favor. María Félix. Sí, Miss, también, bueno, como comentaba mi compañera, también en la procognición, hay que evitar todo ese tipo de etiquetaciones, ¿no? De etiquetar a las personas. Ajá, no puedo, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando les comenté que ya tengo un pronóstico, un diagnóstico de qué puede estar pasando? Y entonces, si yo ya tengo un pronóstico, tal vez cometiera el error de colgar una etiqueta, ¿no? En ocasiones las personas dicen mucho que cuando se va a una entrevista, cuando se asoman y dicen, no, ya sé, mira, esta es la persona ideal. En la misma entrevista pareciera ser que se le buscan atributos para que sea el elegido y para que otros fracasen porque yo ya lo dije, ¿no? Y entonces esta es la parte de colgar etiquetas, que tengo que tener esta capacidad de escucha, de desarrollar una conversación donde tenga esa capacidad de encontrar el puesto del perfil que yo quiero. Ok. En este también también ¿Sí? se tiene que evitar diagnosticar a las personas, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Tengo que recuerden que parte del perfil es tener esta capacidad de analizar adecuadamente. Pero ¿cómo podría analizar si ya tengo, desde antes de que empiece la entrevista, un diagnóstico, ya sé lo que va a pasar? Como les comento, pues ya mejor no entrevisto, ¿ya para qué? Connie, por favor. Sí, bueno, también hablaba sobre el dejar hablar, ¿no? También la escucha activa, escuchar lo que pues el entrevistado está diciendo, y también ahí nos mencionaba que podríamos formular algunas preguntas abiertas para que continúe hablando y también hacer como que afirmaciones de que pues se le está poniendo atención. Ay, muchísimas gracias, Connie. Efectivamente, las preguntas abiertas es de lo que me dan posibilidad. Si yo tengo una calidad de escucha, entonces una sugerencia de lo que podemos hacer en las entrevistas es tomar las palabras literales del alumno o del entrevistado y con estas mismas palabras devolverles una pregunta. Porque si yo altero la forma de expresión, le pongo palabras en la boca del otro. Es decir, yo puedo decirles, por lo que veo, usted es un muy buen prospecto para lograr el objetivo de la empresa. Entonces, el entrevistado va a decir, efectivamente, yo soy un buen prospecto. En lugar de que le diga, según usted, me dijo que era un buen prospecto. ¿Por qué lo menciona?
Entonces, cuando yo tomo sus palabras y no las mías, puedo encontrar mayor información en la forma en que el mismo sujeto se está expresando. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedamos hasta acá. Muchas gracias, chicos. Bonito fin de semana. Y ya vamos a dar por visto creo que les quedó muy claro, está sencilla la forma en que va desarrollándose la explicación de lo que vienen siendo las características de una entrevista de un entrevistador. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, por favor, revisen el siguiente material para que podamos seguir porque también va a haber van a tener que exponer ustedes porque vamos a diseñar algunos formatos para recopilar la información que obtuvimos en las entrevistas. Que tengan bonito fin de semana, jóvenes. Gracias, Miss. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Gracias, Miss. Bonito fin. Bonito fin. Hasta luego. Hasta luego, profesora, igualmente. Que estén bien. Saludos.